Bienvenidos a una emisión más de su noticiero edición fin de semana de ABA Televisión. Feliz Día de la Independencia para nuestros hermanos de Estados Unidos. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en el Vaticano, donde la intención del Papa Francisco para el mes de julio es que oremos por nuestras familias. La familia tiene que ser protegida. Son muchos los peligros a los que están enfrentados. El ritmo de vida, el estrés. A veces los padres se olvidan de jugar con sus hijos. La iglesia tiene que animar y estar al lado de la familia, ayudándolas a descubrir caminos que le permitan superar todas las dificultades. Recemos para que las familias en el mundo de hoy sean acompañadas con amor, respeto y consejo, y de modo especial sean protegidas por los estados. Un libro nos explica quién es la Virgen María a través de obras de arte explicadas por millennials. Conocer a la Virgen María gracias al arte. Este es el objetivo del libro publicado por Joanne Fu Mahoney, Millennials Meet Mary, Millennials que conocen a María. Se trata de una recopilación de reflexiones de 80 millennials de 42 países, desde Argentina o Australia hasta Zimbabue, de la A a la Z. A los jóvenes de hoy no les atrae mucho la religión, pero sí el arte y las buenas historias. Y no se puede superar una historia como la de María. Además quieren cambiar el mundo, así que pensé, de acuerdo, escribiré un libro usando obras de arte para hacerles reflexionar sobre sus vidas, sus esperanzas, sus sueños. Funcionó de maravilla. Joanne Fu pidió a cada millennial que escribiera qué relación tenía su vida con obras de arte famosas sobre la vida de María. Una refugiada de Siria reflexionó sobre la huida a Egipto de la Sagrada Familia. Un recién casado sobre la boda de José y María. Le llevó 9 meses preparar el libro. La autora señala que fue una experiencia transformadora, comenzando por ella misma, que se acercó a la fe gracias al ejemplo de su marido. No puedes estar casada con alguien que es católico y que no te afecte. Mi regreso a la fe fue así. Me acerqué a Jesús, pero gracias a su madre. Quiero mucho a María. Escribir sobre su vida me ha llevado a estar mucho más cerca de su hijo. A causa de la pandemia, el libro fue presentado a través de la plataforma Zoom en colaboración con los museos vaticanos. Está ya en las imprentas, pero mientras tanto la autora ya ha lanzado una versión disponible en PDF. Sabe que su público está acostumbrado al formato digital. No es un texto teológico, pero las ganancias del libro de 432 páginas irán a la Iglesia. De este modo, la autora quiere dar las gracias a Dios por la experiencia que vivió con este trabajo, que también estará disponible en español. En Estambul, Turquía, el presidente Erdogan decidirá si la Catedral Ortodoxa Santa Sofía se convierte en mezquita o no. Santa Sofía fue lo que para los católicos de hoy es San Pedro. Era la sede del patriarca de Constantinopla, la ciudad que tras la caída del Imperio Romano se convirtió en la capital política y cultural de Occidente. La Europa occidental, mirada desde Bizancio, era un mundo caótico y una ciudad, Roma, que llegó a tener menos de 20.000 habitantes. Bizancio era la cuna de la cultura. Al contrario. Los historiadores dicen que el imperio bizantino se iba al panadero y se discutía de teología. Sin embargo, la ciudad cayó en el 1453 ante las tropas del sultán Mehmed II. De basílica pasó a ser una mezquita, hasta que casi 500 años después se convirtió en museo tras la orden del llamado padre fundador de la Turquía moderna, Mustafa Kemal Atatürk.
La decisión buscaba conciliar posturas entre cristianos y musulmanes. Sin embargo, el Consejo de Estado de Turquía ha decidido llevar la cuestión al presidente Erdogan, quien ahora tiene la última palabra. La cuestión ha levantado tensión a nivel internacional. El secretario de Estado de Estados Unidos ha pedido que se respete el estatus actual y Grecia, país ortodoxo y vecino de Turquía, ha pedido a la UNESCO que intervenga. Santa Sofía era la sede del patriarca de Constantinopla, quien también ha pedido que no se cambie la situación actual para evitar que el ahora museo se convierta en causa de enfrentamiento y conflicto. A nivel político, el presidente de Turquía tendrá que valorar si le compensa enemistarse más con Occidente para ganarse el favor de ciertos sectores islámicos del país. Y para los amantes del arte, les informamos que ya pueden visitar los museos de Roma gratis cada primer domingo de mes. La ciudad eterna retoma la normalidad piano y como cada primer domingo de mes, el sistema de museos del municipio de Roma vuelve a abrir sus puertas gratuitamente al público. Desde este 5 de julio es posible visitar gratis las áreas arqueológicas de los foros imperiales y el Circo Máximo, los museos capitolinos, museos de Villa Torlonia junto a los de Villa Borghese y muchos más. Los visitantes deben reservar telefónicamente. En la entrada se les medirá la temperatura corporal, que debe ser inferior a los 37,5 grados. Y como ya es cada vez más habitual, tendrán que usar mascarillas, gel desinfectante y mantener una distancia interpersonal, aunque solo las familias pueden hacer el recorrido estando cerca. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado de San Mateo, nosotros tenemos esa crítica de los fariseos hacia Jesús. Le dicen: los discípulos de Juan ayunaban, nosotros y los fariseos también, pero tus discípulos no ayunan. Jesús le dice de que no tienen necesidad de ayunar mientras el esposo está con ellos, pero llegará un día en que el esposo les será quitado y entonces tendrán que hacerlo. De esta forma el Señor nos da a entender de que mientras nosotros estemos con Él, compartimos su amor, su gracia, su entrega, ¿verdad? Nosotros podemos siempre disfrutar de la vida, del amor, de la abundancia de los bienes que Él nos entrega para administrarlos. Lógico que también se refería a que mientras Él estaba con los discípulos, estaba presente entre ellos físicamente, por lo tanto su misma presencia física les motivaba y era como estar de fiesta, como estar en esa luna de miel con ellos. Lógico, el día que Él asciende al cielo, ya los discípulos se quedan solos y ahí sí van a tener que ayunar, ahí sí van a tener que hacer toda serie de sacrificios para resistir las tentaciones, para resistir todas aquellas pruebas que el enemigo les va a poner a lo largo de su ministerio. También nosotros en ocasiones tenemos que pedir al Señor que nos dé la gracia del sacrificio y del ayuno en los momentos necesarios de las pruebas. Pero mientras vivamos la Pascua de nuestras vidas, debemos de disfrutarla, debemos de comer, debemos de beber, debemos de sentir ese gozo que trae consigo. Ahora, cuando llegue el Calvario, los momentos duros, difíciles, es ahí donde se necesita el ayuno, el sacrificio, la penitencia y sobre todo también la oración. Que así sea. El Ministerio de Vivienda de El Salvador anunció jornada de servicio extraordinario. La ministra de Vivienda, Michelle Sol, anunció este día que se estará brindando un servicio extraordinario este fin de semana para regularizar notificaciones,
debido a que el régimen transitorio de regularización de notificaciones vence el lunes 6 de julio. Les comento que el Ministerio estará con sus puertas abiertas atendiéndolos el sábado 4 de julio de 8 a 3 de la tarde, sin cerrar al mediodía, y el domingo 5 de julio de 8 a 12 del mediodía. Queremos ser enfáticos y recalcar que se atenderá de acuerdo a nuestra capacidad instalada que tenemos en el Ministerio de Vivienda y respetando todos los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. Pedimos a los usuarios llegar con su mascarilla y respetar el distanciamiento social. La ministra afirmó que la próxima semana presentarán un nuevo decreto transitorio para continuar con la regularización de terrenos que por años han existido en El Salvador y que incluso empezaron a comercializarse sin concluir los procesos para la legalización. Actualmente, según el registro que estima que en el país son 350,000 familias que viven en incertidumbre jurídica, porque los terrenos pertenecen a proyectos no regularizados, y es a ellos a quien nos llevemos. Y como Ministerio de Vivienda vamos a apoyarles y cumplir este tema de regularles sus terrenos. Michelle Sol informó que de junio de 2019 a julio del presente año se regularizaron 91 proyectos, beneficiando a 9.255 familias. Por los logros obtenidos, externó a la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda que considere prolongar por 6 meses más este régimen transitorio, es decir, hasta el 6 de enero de 2021. Ahora veamos el resumen del COVID-19 hasta el día de ayer en Costa Rica. Les habla Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Hoy, viernes 3 de julio, hicimos un informe, primero anunciando el tamizaje de Alajuelita que va a iniciar el lunes. Esto es un operativo logístico muy importante donde se involucran más de 100 personas de todo perfil y hay toda una logística de materiales y coordinación para realizar este tamizaje para evaluar la transmisión que existe en esa comunidad. También alertamos sobre una eminente crisis de desabastecimiento de sangre en nuestro Banco Nacional de Sangre, así como los bancos de sangre en los 30 bancos de sangre que tenemos en todo el país. Por favor, acérquese a donar sangre. Mucha gente ha dejado de donar en esta pandemia y tenemos que asegurar el abastecimiento de este líquido tan vital. Pueden programar una cita llamando al 2280-9952, extensión 113, o por WhatsApp al 8821-6514. También agradecemos a la Federación Rusa y su embajada aquí en Costa Rica por una donación que recibimos esta mañana de 2,000 pruebas de diagnóstico por el virus. Agradecemos personalmente al excelentísimo señor embajador Yuri Bedzanyan, embajador en Costa Rica de la Federación Rusa, por esta donación. Y finalmente, en el informe de hospitalizaciones informamos que estamos en 73 pacientes COVID-19 hospitalizados en nuestros hospitales, 52 de ellos están en SEACO, 10 de ellos están en unidades de cuidados intensivos y 11 están en sala. Nunca hemos tenido tantos pacientes, así que las personas que tienen factores de riesgo, por favor, cuídense y todos mantengamos la alerta en alta y mantengámonos en casa en la medida de lo posible para evitar mayores contagios y mayores hospitalizaciones. Estados Unidos se prepara a celebrar un 4 de julio, que es su independencia, atípico. Un 4 de julio como nunca lo habrían imaginado los estadounidenses, en medio de una pandemia. Las personas se están preparando alrededor del país para celebrar unas de sus fiestas más importantes del año. Sin embargo, el miedo de poder contagiarse en lugares concurridos está convenciendo mucha gente de cambiar sus tradiciones. Pues quedarme en casa y con la familia y por todas estas enfermedades que están pasando. En Washington, D.C. se esperan para este sábado los tradicionales fuegos artificiales.
Esto a pesar de que las celebraciones de este Día de la Independencia, como afirmó la alcaldesa Muriel Bowser, van contra las medidas de seguridad sanitaria. Continuamos exhortándolos a que se queden en casa o cerca de su casa para la celebración de este año. Queremos enfatizar que el virus todavía está en nuestra comunidad y representa una amenaza para los habitantes de Washington. Las autoridades de salud ya han advertido que las celebraciones en grupo que se esperan pueden tener un impacto significativo en el brote. Es muy importante que las personas escuchen al Dr. Fauci y escuchen a los expertos y dejen de pensar que esto es un complot o esto es una locura, que esto es algo fabricado por una u otra parte. Esto no es político, es muy, muy grave. Tenemos una máscara puesta, nos lavamos las manos y nos mantenemos alejados de las personas. A pesar de registrarse decenas de miles de nuevos contagios cada día en Estados Unidos, en esta fecha histórica mucha gente se reunirá para celebrar y en Washington miles podrían asistir a los fuegos pirotécnicos de todos modos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Ahora nos vamos hasta Sudamérica, donde el padre Manuel Rodríguez, de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, nos ha preparado un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que acontece en ese país. Reporta para el canal de televisión ABA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. El fin de semana es muy propicio para que los niños menores de 14 años puedan salir a dar un paseo, pero no solos, tienen que salir con una persona adulta. Es un tiempo especial, el sábado y el domingo, donde los papás o algún familiar que no tenga más de 65 años, esas personas no pueden salir porque están en cuarentena hasta el 31 de julio, pues acompañan a los niños a dar un paseo porque lo están necesitando. El estar encerrados también ha provocado enfermedades mentales, de obsesiones, de perturbaciones, en fin, algo que lleva como a la claustrofobia. Pero también ha tenido muchas ventajas. Ayer entrevistábamos a un famoso psicólogo de España, muy católico, y decía, nos ha servido mucho. ¿Para qué? Para escuchar a los hijos. Durante el tiempo anterior, pues nuestros trabajos, nuestras preocupaciones y también pues a veces nuestra pereza pues nos hacía prescindir un poco. Hemos tenido la oportunidad de escucharles, han hablado, han pedido, han cuestionado y esto es muy muy bueno. También hemos hecho juegos de mesa, han aprendido mucho, el ajedrez y otros juegos que desarrollan por una parte la inteligencia y por otra la convivencia familiar. Incluso decía, hemos aprovechado para formar una iglesia doméstica. Todos hemos rezado el rosario, otras Ave Marías o otras oraciones. Entonces ha tenido también su ventaja. Un tema importante es el cambio ahora de rumbo en los negocios, en los trabajos. Se ha hecho famosa una discoteca muy conocida de Lima, que ahora ya no es discoteca o no sirve como discoteca de momento, sino se ha convertido en un supermercado. La gente que antes iba allí a divertirse, pues ahora va a comprar. Y allí los artistas están también sirviendo. Es una manera de poder desarrollar un nuevo trabajo tan necesario en este tiempo. El gobierno está ahora ofreciendo vacunas contra la influenza y también contra la hepatitis. Es una oportunidad para poder estar prevenido contra esas enfermedades. Reportó para ustedes el padre Manuel Rodríguez desde Lima, Perú. El volcán Pacaya de Guatemala continúa cerrado por la emergencia del COVID-19.
El turismo es uno de los principales ingresos para el municipio de San Vicente Pacaya, Escuintla, pero debido a la pandemia del coronavirus ha sido cerrado el Parque Nacional Volcán Pacaya y centenares de familias que viven del turismo han resultado afectados económicamente. Porque estas personas viven directamente del turismo, ya sea guías o las personas que llevan a los turistas en sus caballos. Ya tenemos buen rato de tener el volcán cerrado y estas personas pues no tienen ningún ingreso. ¿Cómo le están haciendo para sobrevivir estas personas, alcalde? Fíjate que hemos estado haciendo algunas gestiones conjuntamente con la dirección del volcán y gracias a Dios pues aprovecho para darle el agradecimiento a estas buenas personas que nos han ayudado con bolsas de víveres con capacidad para 15 días. Entonces pues ahí hemos ido paliando un poco la economía. Aunque te soy realmente sincero, me preocupa realmente toda la población en general, porque esta es una crisis que no está afectando a un solo sector, nos está afectando a todos. Tomando en cuenta que este municipio es totalmente turístico, ¿cómo ha estado afectando en lo que son las arcas municipales? Uy, grandísimo. Fíjate que nosotros cuando asumimos la administración del volcán, en el primer mes, a través de una buena administración y una buena fiscalización, comparado el mes de febrero del año anterior versus este año, nosotros tuvimos un aumento de 100,000 quetzales. Te podría decir que llegamos casi alrededor de los 450,000 quetzales de recaudación en ese mes y hoy pues hasta el día de hoy no hemos tenido nada. Entonces estamos esperando, confiando en Dios que este virus realmente cese, para que podamos comenzar a trabajar y comenzar a reactivar la economía nuevamente y poder pues darle tranquilidad a nuestra gente. ¿Cuántas son las personas que están siendo damnificadas con esta situación? Son muchas, son más de 300 familias con el tema del volcán. Hoy 4 de julio, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de Santa Isabel de Portugal. Conozcamos su historia. Aunque alrededor de su tumba ubicada en el monasterio de Santa Clara en Coimbra se suscitaban milagros a granel desde hacía más de 300 años, y su devoción estaba tan extendida que los templos, ermitas y santuarios erigidos en su honor abundaban especialmente en Portugal y España. Y no obstante los testimonios de sus prodigios, los contundentes argumentos, la recurrente petición de sus devotos y el constante reclamo de las dinastías reinantes de los dos países que procedían de su linaje, la canonización de Santa Isabel de Portugal siempre fue desestimada por la curia romana sin razón alguna. Con la llegada de Urbano VIII al trono de San Pedro se acentuó la reticencia, porque a juicio de este papa, los pontificados precedentes habían sido demasiado generosos en la concesión de estos galardones celestiales, y para contener la avalancha de solicitudes de elevación a los altares, promulgó una bula que contenía rigurosos requisitos y múltiples filtros para decantar a los candidatos. Pero aún así, los postuladores de la causa de Santa Isabel de Portugal seguían insistiendo en su propósito y entre ellos el más vehemente era el rey Felipe IV de España, a quien por cortesía, el Santo Padre le recibió una completa documentación y una imagen de la venerada reina, pero no le prometió nada. Al poco tiempo Urbano VIII fue atacado por unas misteriosas fiebres malignas, como las llamaban en aquella época, y los médicos de toda Europa acudieron a su llamado, pero nada pudieron hacer. Todos esperaban un desenlace fatal, menos el pontífice, quien aferrado a la vida y después de agotar todas las alternativas, se acordó de la afamada Isabel de Portugal, hizo que le llevaran su imagen y, por si acaso, se encomendó fervientemente a su intercesión. Esa noche se durmió beatíficamente y al día siguiente despertó sano y con el vigor de un adolescente. Inmediatamente ordenó su canonización, la cual se hizo efectiva el 25 de mayo de 1625, porque su curación milagrosa era para él suficiente prueba de su santidad. Isabel, nacida el 11 de febrero de 1270 en Zaragoza, España, era la hija del rey Pedro III de Aragón y sobrina nieta de Santa Isabel de Hungría, por eso recibió el nombre de su tía abuela y la misma educación que ella, caracterizada por la oración como sello personal, la austeridad, el constante ayuno y duras penitencias que contrastaban con la opulencia de la corte de la que Isabel se sustraía discretamente sin dejar de representar su papel de princesa. Y justamente esa moderación fue la que llamó la atención de todos los príncipes europeos que en ese momento buscaban consorte. Pero su padre
prefirió al joven rey Dionisio de Portugal, que le entregó una jugosa dote que incluía varios señoríos con sus respectivos títulos. Y en 1282 fue desposada y entronizada como reina de los lusitanos, a los que en poco tiempo le robó el corazón al convertirse en protectora de la iglesia y de los pobres. Construía monasterios, iglesias, hospitales, albergues para huérfanos, hospicios para indigentes, ancianos, mujeres abandonadas, y le repartía con largueza alimentos y ropa. Toda esta labor la realizaba sin pedirle permiso a su esposo, quien con su aparente condescendencia pretendía enmascarar sus recurrentes infidelidades, de las que Isabel se daba cuenta pero aceptaba en silencio y con una admirable dignidad que sorprendía a todos, pues aceptaba gustosa a los hijos ilegítimos del rey y los educaba cristianamente, lo que derivó más tarde en una agresiva rebeldía de Alfonso, el hijo mayor de ambos, que estaba celoso por la aparente preferencia de su padre hacia uno de sus hermanos bastardos. Y cuando tuvo edad suficiente, le declaró la guerra. En la víspera del enfrentamiento, Santa Isabel de Portugal llegó hasta el campo de batalla y, haciendo gala de su talante diplomático, de su autoridad maternal y de su influencia conyugal, evitó la confrontación y lo reconcilió. Pero esa paz no duró mucho. Como la situación se repitió durante 2 largos años, invariablemente la reina mediaba para impedir el derramamiento de sangre y solamente la muerte del rey en 1325 puso fin al litigio. Una vez fallecido su esposo, mientras su hijo Alfonso ascendía al trono sin oposición alguna, Santa Isabel de Portugal vistió el hábito de las clarisas, construyó el convento de Santa Clara en Coimbra y se recluyó en él sin profesar sus votos extremos, lo que le permitió seguir administrando sus bienes en favor de las muchachas sin futuro, los pobres, los enfermos y los abandonados, a los que diariamente atendía, cuidaba, consolaba y protegía. Mas 11 años después, las nubes de otra guerra fratricida se cernieron sobre su paz, pues su hijo Alfonso IV y Alfonso XI, rey de Castilla, su nieto por parte de Constanza, su otra hija, se enfrascaron en una agresiva disputa territorial que los puso en pie de lucha. Y entonces Santa Isabel de Portugal abandonó su retiro, se puso en camino y tras varios días de marchas forzadas en las que hubo de soportar las inclemencias del clima y las asperezas del terreno, llegó enferma a Estremoz, en donde estaban acampados los 2 bandos. Pero aunque no alcanzó a reunirlos formalmente, ambos acudieron a su lecho de muerte y le prometieron deponer las armas, lo cual hicieron tras su fallecimiento ocurrido esa noche del 4 de julio de 1336. Por eso, hoy día de su festividad, pidámosle a Santa Isabel de Portugal que nos dé paciencia y argumentos para resolver las diferencias familiares. Y para culminar el noticiero de hoy, los dejamos con el mensaje de nuestro director general por la independencia de Estados Unidos. La gran familia de ABA Media Group, ABA Televisión, Revista y Radio, se gozan en felicitar a todos los que vivimos en los Estados Unidos de América por celebrar el Día de la Independencia. Pedimos que lo hagamos con responsabilidad, promoviendo el distanciamiento social, todas aquellas normas para nuestra propia seguridad. De esta forma será una celebración gozosa y en familia, en casa, ahí donde podemos compartir la alegría, el gozo y el amor. ¡Feliz Día de la Independencia! ¡Feliz 4 de julio a todos y cada uno de ustedes que vivimos aquí en los Estados Unidos de América! Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Que así sea. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión, edición fin de semana.
Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Nos puede sintonizar en vivo los 7 días de la semana, las 24 horas, por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.